Em nome de Tata e de Yu e de Espírito Santo. Senhor seja convosco. Romana laga-nos confessar-nos pecanos por celebrar de maneira digna o mistério não sagrado de nossa fé. E te confessar a Deus Todo-Poderoso, ilante turaki sente, come a peca masha tanto, pensamento e palavra, allo que me arrasia queda sin has, a mi culpa, a mi gran culpa, e sei mi te roga la Virgen Maria, Santo, vosso mi romano, e reza pami, Senhor, nos Deus. Para Deus Todo-Poderoso, por mostrar-nos sua misericórdia, perdonar-nos pecados e riba-nos na vida eterna. Haga-nos reza. Tata Santo, a meio de loucura de cruz, vós signa San Justino, mártir, sabedoria sublime de Jesucristo,are-nos também por rechazar a falsidade e quedar fiel na nossa fé. Sa que nos está pedindo, por meio de Jesucristo, voglio, nosso Senhor, que de como Deus está viva e reina cubo de unidade do Espírito Santo, dentur siglo e siglo non. Leitura foi a primeira carta de São Pedro, Romanos estima. Fim de turcos está cerca. Pensei, posso me ser prudente e alerta, para posso por dedicar vosso na oração. Principalmente, estima outro sinceramente. Para sobra amor que tapa uma multitud de pecados. Demonstrar outro hospitalidade, sem queja. Como bom manejador de diferente dom de Deus, nos cada mestre serve e outro não. O é dom especial que Deus aduna nos. Se gente a receber o dom de predicar, mestre portende Deus mes papia para meio de Deus. Se gente a receber o dom de servir na igreja, e mestre serve com a força que Deus está dando. Assim, Deus está a glória de turcos para meio de Jesus Cristo. Na Deus está pertenece glória e poder para sempre. Amém. Romanos estima. Não queda surpreendido que você passa de candela de prova duro e não assim como se fuera algo abnormal. Pero seja contento que você toma parte no sofrimento de Cristo. Já você lo está lleno de gozo dia que Cristo volve em sua glória. Palavra de Deus. Palavra do Senhor. Referente no Salmo está: Deus lo juzga mundo com justiça. Deus lo juzga mundo com justiça. Bisa pueblo não, Senhor da Rei. Mundo tá duro para, imovível. Lo juzga nação com justiça.
Dios lo busca mundo con justicia. Laga cielo está contento, terra canta, la mar ronca con lo que ting denge. Kunuko, kutur sumata, hace fiesta. Tur palo di mundo, di mondi, jubilac. Dios lo busca mundo con justicia. Jubilapa, Senhor, para sobre eta bini, sim, para buscar mundo. Lo busca mundo con justicia. Imparcialmente lo busca nación. Dios lo busca mundo con justicia. Viva como gente inocente y sin mancha, brillando manera estrella memegi gendenan. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. En el tiempo allá Jesús adrenda a Jerusalén, después de mirar turcos del templo y la vai Betania, junto con 12 discípulos, a sobra viralat Caba. Sumanise oranan abini for di Betania, Jesús allá hambre, leu allá y la mira un palo de figo, turna blachi, y la jala más cerca pa y mira, si no tiene nada de comer na e palo. Mata blachi so y la jaya na e palo, ya cuando estaba tempo de figo ainda. E ora aí Jesús amaldiciona e palo, visando, nunca más ningún gente la no haya fruta pa comer for di bo. Su discípulo atende lo que él avisa. Ora non llega a Jerusalén, Jesús vai del templo. A comienza a correr con vendedor, nan comprador, nan tabata allá dentro. La volta mesa di cambiador di placa, i stoldi e vendedor di paloma. E non tabata permite ningun gente carga cos di vende del templo. E la explica nan. Está escrito en la escritura que Dios avisa, mi casa lo llama casa de oración para turnación pagano. A vos ha sido un cueva para bandido. El sacerdote tan importante, doctor de ley, atende. Y no estaba busca una manera para matar. No estaba en miedo de ir para sobrar a gente, no estaba encantada con su enseñanza. Ahora vira anoche. Jesús con su discípulo não abandonou a ciudad. Ainda temprano, ora não estava tapada a banda de palo de figo, não mira com o palo para a secatura. Pedro acorda que com a passa e ele avisa a Jesus, ata, maestro, o palo de figo que vai maldicionar a seca. Jesus avisa não, confia em Deus, e te assegura vos que cobiça é cero aqui, risa bomés, venta de la mano, e não tem dúvida em seu coração, lo que ele avisa, te passa. Esse lo passa também. Esse me avisa vos,
todo lo que vos reza pídipe, quere que vos ahaye caba, y vos lo ahaye también. Y ahora vos para reza perdonar, son que vos tiene algo contra je, assim na vos tata na cielo, perdonar vos falta nan. Palabra del Señor. Palo de Figo, su historia muy interesante aquí en Santo Evangelio. El Señor está buscando alguna fruta de valle, pero sin nada, el Señor está maldicionando el palo, que después seca completamente. El palo de figo porta imagen de nos vida, por supuesto, imagen de nos vida. Assim, na história aqui está uma advertência hopi severo. Tempo ainda não estava tempo para Paulo carregar figo. Ainda não estava tempo para sobrar. Ainda Jesus não amore. Ainda não ressuscitar. Esse Paulo de figo não estava capaz de parir fruta. La vida humana no estaba capaz de dar fruta del Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Pero ahora sí, hasta tiempo para parir fruta. Ahora está tiempo para cargar fruta. Solamente con el amor y la resucitar, la manda a su Espíritu Santo, la asistimos tantísimo viaja del sacramento, la cultivar el palo aquí con su propio sangre. Y si la maldición a un palo con una fruta ni siquiera no estaba tiempo, ¿cuál es su reacción a un palo que está en tiempo de una fruta y todo no está de una fruta? Un palo que arranha y vida constante en sacramento y todo no está para fruta, ¿verdad? Nos acorda ahora aquí también una otra historia de Santo Evangelio de un administrador, un jefe, que avisa a su dueño: Señor, láganos cap e palo para sobrar, enta sirve. Entonces el dueño de jefe avisa: well, vos aquí láganos poner mes rond, láganos cobatera y láganos dune un chance. Quién sabe, tal vez lo pari fruta. Pues, así nata Dios su misericordia y Dios su paciencia. Ainda láganos guarda, ainda láganos espera, ainda láganos movetera. Pero también nos mira por suceder, o cual ha sucedido con el palo de figo de avenoche. Si esa es algo terrible. Ahora Dios te avisa: está bom, no pare figo más, no pare fruta más, está bom. Esa es terrible. Ahora hay gente que no pare fruta nunca más. Gente te queda condenada, te vira seco y para quedar tirada en candela. Dios parnos, ¿verdad? ¿Qué cosa es fruta que el Señor te busca arriba palo de figo de nos vida? Es fruta de amor. Fruta de amor. En primera lectura, San Pedro dice que amor ta cubre hopi de nos picana. Aquí el Señor también avisa: ahora os reza, perdona otro. Es fruta de amor ta, ahora vos perdona otro. Ahora voy a perdonar otro su ofensa, otro su abuso. Vos tenés un bonita figo, un figo hecho, sabroso al Señor. Ahora voy a compartir con otro y vos bien, vos tenés un bonita figo hecho, sabroso para el Señor. Ahora voy
auxilia outro, consola outro, ora vo a tener paciência com outro, lo ten bonita figona, hecho a Señor, pues tre bondad, perdón, paciência, generosidade, solidariedade, entonces aqui está figonan que o Senhor ta busca, me meio blachinan de nós anchanan diário. Figonan também de amor para Deus. Ora bota adorar Senhor, ora bota agradecer Senhor, ora bota honrar Senhor, ora bota reconhecer, pues, Senhor su presencia, su cariño, su bondad, y bota dedica ratunan para admirar, Señor, su obra nan vida, adorar, agradecer. Seita figonan hecho, figonan sabroso, amor para Dios. Ese fruto aquí, Señor, ta busca en Pablo de nos vida. Ahorita memoria de San Justino, que estaba un filósofo, gente que estudiar, que sabía, un filósofo reconocido del mundo romano antiguo, siglo II. Ahora él atende evangelio, el anuncio de Dios que ha encarnado y que amor y panos alanta for de morto. Él comienza a meditar y pensar que él avisa que sí. Aceita, él acepta Santo Evangelio, la vida cristiana. Emperador romano tende aquí y a purba de obligar Justino para poner esencia algún sacrificio para Dios nan romano, ídolo nan romano. Justino avisa al emperador, mi mester perde cabeça para mi hacer. Él avisa, mi mester perde cabeça para mi hacer. No por hacer una locura contra tu lógica y contra razón humana. ¿Cómo te exigimos eso? No, él no estaba ahí torturado y matado. Él torturaba y mataba, pero no pedí algo que está contrario a mi uso de razón. Y así no era morir mártir en el año 166. Hoy en día, casi 2000 años que pasa, en un mundo moderno, un mundo sofisticado, un mundo con enciclopedia, con Google, con Wikipedia, con universidad, con doctorandos, ¿verdad? Con profesor. Un mundo así sabí y así inteligente, nos mira con gente inclinada a idiotez, la bobedad, la estupidez, con gente que abandona la verdad, abandona lo cual está de acuerdo con razón, con lógica, de acuerdo con sabiduría y está dando culto con la vida, lo cual está es idiotez, estupidez. El mundo de hoy en día pues busca refugio en idolonan ainda más despreciable que es tan romano, más despreciable. Idolonan, talismanan, diferente otro detalle. El testimonio de San Justino también te fortalece nos, ¿verdad? Para nos no permitir el corriente del mundo inclinarnos, sino para nos para firme en nos fe
en son kuta, caminda, verdad y vida. Háganos lanta para Romanos.